Bienvenidos de nuevo a Marvel Sin Filtro, en esta noche en la que vamos a hablar de varios temas de Marvel, aunque lo vamos a cortar en varios vídeos chiquititos para que no sea tan largo y sea un tostón de 30-40 minutos. Decía que quería hablar de varios temas que en las últimas semanas rondaban al mundo de Marvel, no con Marvel Studios en esta ocasión, sino de Fox, de ese universo cinematográfico de Fox que pensábamos que ha llegado a su fin. Yo pensaba realmente que esta película no se va a estrenar, pero al final se va a estrenar. Yo la verdad es que hubiera preferido por parte de Disney ahorrarme esto, pero bueno, si la película estaba hecha, a lo mejor parece un poco triste pues no haberla estrenado. Y bueno, a lo mejor la película sirve para algo y a lo mejor nos sorprende y a lo mejor la película está muy bien. ¿De qué peli estamos hablando? Pues de Los Nuevos Mutantes. Hemos visto tráiler, probablemente tráiler final, y bueno, pues aquí en este vídeo, junto con el siguiente, voy a mostrar mi lado más hater. Antes de continuar, sí que voy a decir una cosa. A mí la verdad es que siempre me merece todos los respetos del mundo cuando alguien, ya sea un dibujante de cómics, un escritor, alguien que haga películas, alguien que se dedique a hacer algo, merece todo el respeto del mundo porque yo creo que no somos nadie como para juzgar el trabajo de otros, ¿no? Y por eso a mí lo de la profesión de crítico me mola muy poco, ¿no? Me parece muy fácil ponerse ahí en un sillón y decir esto es bueno, esto es malo, y además cuando se dan pocos argumentos, ¿no? Pero bueno, también nos mola sacar nuestro lado más hater y yo lo voy a sacar un poco con el tema de Los Nuevos Mutantes. A mí el universo de Fox nunca me ha gustado. Es cierto que en mi caso yo soy muy fan de los mutantes. De hecho, mi primera colección es la de la Patrulla X. He coleccionado todas las colecciones. Lo primero que coleccioné son todas las colecciones posibles de los X-Men, de la Patrulla X, Nuevos Mutantes. Luego ya sí fui ampliando el resto de colecciones hasta empezar a intentar coleccionar todas. Que conseguir es difícil. Y claro, pues a mí si me tocan el tema de los mutantes soy más susceptible, ¿no? Y la verdad es que la franquicia mutante era súper rica, hay historias increíbles. De hecho, la etapa de Claremont es una etapa brillantísima, que se puede haber sacado películas muy bien hechas e incluso haber creado ese universo, porque yo creo que el universo mutante tiene tantos personajes que se podía haber hecho algo análogo a lo que ha hecho Marvel Studios, pero la cosa no ha ido así. Y bueno, pues las películas que he visto de Fox nunca me han acabado de gustar, y menos. Tan solo una única excepción, por hacer un paréntesis que está haciendo un poco largo, el tema de Primera Generación y la siguiente, ahí sí que yo creo que dieron el clavo, ahí sí que me emocionaron, dije, ay, pues pueden hacer las cosas bien, pero otra vez volvieron ahí boca abajo, cuesta abajo. Bien, pues tenemos este tráiler, que bueno, yo creo que ya lo sabéis todos. Fox le dio mucho éxito, le dio buen resultado el tema de Logan, el intentar hacer una película de superhéroes con un carácter violento, con categoría R, seria, metida en una especie como de thriller, más oscura y tal. Y entonces pues pensaba que a lo mejor esto de mezclar géneros con el género de superhéroes le podía dar resultado, y el siguiente experimento era Los Nuevos Mutantes con el género de terror. Bien. Hablaremos de esto después, porque además engancharemos con otra noticia que hemos visto con respecto a Doctor Extraño, la secuela. Pero vamos a ver el vídeo y luego pues comentaremos más cosillas. Así que vamos allá, le vamos a dar play. Danielle Moonstar, que es la protagonista, yo creo, más importante. Cecilia Reyes, hablaremos de esto porque es de las cosas que me han mosqueado. Presentación de los nuevos mutantes, uno por uno. Este personaje quizá me mole mucho, Arya Stark. La verdad es que el papel le viene como anillo al dedo. Este es el que menos me gusta. Este es un poco ni fu ni fa. Este sí tiene muy buena pinta. Este personaje está bien caracterizado. Hay que buscar una canción clásica. Pink Floyd. Important we find out your power so we can help you get better. No. I saw something. I don't think she. Son cosas raras.
¿Cuántos calvos hay? ¿Qué sean esos calvos? Yo creo que ahí son las pesadillas internas de cada uno. Oso demoníaco. Esto sí que mola, todo el mundo ha coincidido que esto ha molado mazo. Hay Magic en su esplendor. Y llena sus portales. Bueno, esto es todo lo que hay. Bueno, pues ahí está el tráiler. Yo creo que el tono general de este tráiler, en redes sociales estaba mirándolo un poquillo, pues a otros youtubers que han estado dando reacciones, y la verdad es que no están muy emocionados, incluso han dicho que no ha sido un buen tráiler, y la verdad es que sigue la dinámica del anterior, y bueno, pues poquillo más. La verdad es que no ha contado mucho más con respecto a lo anterior. La verdad es que la peli, verla la voy a ver, o sea, es que no hay duda, o sea, que eso sí que es cierto. Igual que no me llamaba la última de los X-Men, la de Fénix Oscura, al final la fui a ver, y de hecho incluso no sé si fui a verla 2 veces, no, creo que no, solo una. Pero bueno, esta película pues la iré a ver, y bueno, pues es que la verdad es que no sé, es que yo creo que está todo muy manido con el tema de los mutantes, otra vez el tema de somos peligrosos, nos odia la gente, damos miedo, nos mete en una institución, estamos como presos. Es algo pues muy común en los mutantes, la verdad es que no vamos a mentir, en los cómics ocurre igual, pero es que la gran pantalla se nos hace un poco pues pereza. Hay que tener en cuenta que es muy difícil ahora, con todos los estrenos que hay tan brutales, tienes que conseguir que tu película enganche, o sea, intentar usar temas que ya están muy utilizados y hacer películas que son refritos de otras películas, pues hacen que al final tu película pues a lo mejor se hunda en la más profunda miseria. Y quizás esto pueda pasar a esta película. No lo sé. Cosas que me cabrean de esta película es... aquí supongo que me diréis, Edu, tienes doble moral. Porque cuando hablas de las licencias de Marvel Studios te parecen super guays, y cuando hablas de las licencias que se toma, por ejemplo, la Fox, pues te parece muy mal. Cierto es, ahí tenéis razón. Pero dejadme explicar. Yo entiendo que... A mí la verdad es que todos los que se quejan cuando dicen que en las películas cambian cosas con respecto a los cómics, yo la verdad es que no entiendo mucho esas quejas, porque si intentásemos llevar el cómic tal cual a la gran pantalla, pues probablemente la gente que no es fan de los cómics diga, esto es una mierda y esto a mí no me gusta. Es decir, intentar llevar un Capitán América tal cual se ve en los cómics, pues sería a lo mejor un tostón. De hecho, el Capitán América en los cómics había veces que no le iba muy bien, y a veces la colección estaba ahí en la cancelación y demás. Bueno, no me quiero enrollar, no quiero irme por los cerros de Úbeda. Pero quiero decir que hay que tomarse hay ciertas licencias. De hecho, lo que se tiene que hacer es una adaptación, y esa adaptación pues requiere pues tomarse ciertas libertades, cambiar ciertas cosas, y bueno, que los productores, el director y los guionistas pues consideren que estas cosas funcionan mejor en la gran pantalla y estas otras cosas no funcionan. Bien, dicho esto, pues a mí no me importa, por ejemplo, que Heimdall sea negro, por ejemplo, que es una de las más críticas más duras. Porque bueno, al fin y al cabo el tema de la raza pues es una cosa que me parece secundaria en lo que es el personaje, y hay que reconocer que Heimdall pues mola, porque Idris Elba es un actorazo que a todo el mundo pues puede ser mejor actor, peor, pero es que no sé por qué a todos nos mola. Dices tú, Idris Elba mola. Entonces a mí esos cambios a mí no me preocupan. El caso es que, por ejemplo, aquí estamos viendo que el personaje de la doctora esa, que parece que está controlando a los mutantes, porque en la historia parece que están en una especie de institución psiquiátrica, probablemente, una especie de hospital, en el que les están estudiando, analizando, pero de alguna manera están presos, como hemos podido ver en una escena. Y parece que, como siempre, el que lleva esa institución, pues es una persona malvada. Y parece que es esa doctora, que es ni más ni menos Cecilia Reyes. Un personaje, un mutante, el segundo volumen, que apareció, que tiene poderes curativos. Y claro, esto es un cambio radical, porque realmente, a no ser que yo me haya perdido algo de alguna parte de ese volumen 2, o posteriores, o parte de la historia de Cecilia Reyes, que es probable, que a lo mejor no he podido perder algo,
es un personaje que básicamente ha sido un personaje siempre súper bueno. Es decir, es un personaje que de hecho ha sido el salvador de muchos mutantes y ha estado siempre ahí pues como personaje secundario, pues dando ese apoyo, y siempre ha sido un personaje pues más brillante que oscuro. Y que de repente me lo cojas y me lo conviertas en la villana, me parece un cambio que dices, no sé, hubiera preferido que me hubieras cogido, no sé, mira, podrían haber cogido a Malicia, personaje, villano, que ha aparecido, yo creo que casi se ha centrado en la parte de los nuevos mutantes, y Malicia era el personaje ideal, porque bueno, la historia de Malicia es que es complicada de explicar, pero hubiera sido la villana perfecta, ¿ves? Entonces es lo que digo, que la Fox tenía un universo tan rico que al final lo que ha sido es aprovechar una tras otra historias, guiones, que yo creo que si lo hubieran hecho, no sé, pienso que si Marvel Studios lo hubiera hecho hubiera sido totalmente distinto y se hubiera estado más cercano a los cómics. Y entonces ese cambio pues no me ha gustado. La historia se va a centrar en una especie, bueno, pues yo creo que Danielle Moonstar, que es una de las mutantes principales y que yo creo que va a tener el papel protagonista, incluso más quizá que Magik, pues bueno, pues tiene que ver pues con esa historia de ese oso demoníaco, que es un poco una visión que tuvo ella, que iba a matar a sus padres, ¿no? Tampoco quiero contar mucho porque a lo mejor os spoileo, porque a lo mejor luego en la gran pantalla aparece ahí. El caso es que ese oso demoníaco es un enemigo un poco recurrente en los nuevos mutantes y llegó a esa historia, ese cargo argumental que vamos a ver en la gran pantalla, que es esa historia de este oso demoníaco que les pilla al final, bueno, Danielle Moonstar se enfrenta a él, queda herida gravemente, la llevan al hospital y en ese hospital pues todos los nuevos mutantes se ven atacados por este oso demoníaco que les lleva a otra dimensión y demás, ¿vale? De hecho, el papel de Magik en esta historia pues al final va a ser determinante en los cómics, en la derrota de este villano. Ahí, ya está. No sé si me estoy arriesgando aquí a spoilear o no. Entonces, bueno, pues quizá los poderes de Danielle Moonstar puedan hacer, porque hay que recordar que Danielle Moonstar es una especie de empata psíquica, es capaz de proyectar los temores y los deseos de la gente, y entonces quizá pues sus poderes a lo mejor un poco desbocados genere pues esas imágenes que hemos podido ver, por ejemplo, de bala de cañón en la mina, porque hay que recordar que su padre es minero y su familia es pobre, trabaja en una mina, están todos muy puteados por este tema. Y entonces pues parece que a lo mejor ese sea el momento en el que sufra una especie de terror, de pesadilla hecha realidad, que es un poco el poder que tiene Danielle Moonstar. Y entonces a lo mejor esos poderes desbocados hace que invoque a este, no sé, o que este oso demoníaco vaya detrás de ella y entonces haga de esta prisión pues un completo paraíso para él, que no pueden escapar los pobres y los tenga atrapados. En el cómic, si mal no recuerdo, una especie como de tormenta brutal invernal, probablemente con un origen demoníaco, pues probablemente a lo mejor creada por el propio oso demoníaco, pues para que no puedan escapar los nuevos mutantes, pues aquí están en el hospital y demás. Esa es la historia. Y es que esta historia, pues realmente me parece, pues bueno. ¿Por qué? Fox buscaba una historia de terror y ha ido a buscar esta historia de terror. Es que, digamos, que además ni siquiera los nuevos mutantes es que sea una serie de un cómic de terror, no lo es. Chris Claremont es un guionista tan, iba a decir brillante, pero a lo mejor alguno dice, de te has pasado, pero bueno, yo creo que es un gran guionista y que, aparte de esos arcos argumentales que hacía, tenía ciertos momentos en los cuales pues le gustaba jugar pues con otros elementos actuales y desde su época en el que, por ejemplo, pues le molaba. Estamos hablando, por ejemplo, recuerdo ahora, además que fue una película rumoreada sobre Kitty Pryde, que fue no sé qué número de los X-Men, porque además ese número es famoso, no sé si es el 147, lo estoy diciendo de memoria. Bueno, era una historia simplemente en la cual era pues nada, una historia corta en la que Kitty Pryde se quedaba sola en la mansión y de repente pues aparecía una especie de alienígena y la historia era pues un calco de la película Alien. En este caso, en vez de la Nostromo, era la mansión del profesor Charles Xavier y veíamos como Kitty Pryde estaba huyendo de este alien que una historia tan corta de las que yo recordaré toda mi vida, generalmente dibujada por John Byrne, y digamos, yo la disfruté, o sea, era súper chula. Y de hecho, pues
iban a haber hecho película, pero al final son de los proyectos mutantes que se han desechado. De hecho, creo que era 147 el nombre clave y por eso todo el mundo pensaba que iban a hacer esa historia. Pues igual, pues Chris Claremont aprovecharía este momento pues para intentar hacer una historia de terror, como las muchas que durante el momento que escribió esta historia habrían en la gran pantalla, y ha dicho, pues nada, voy a dar un toque de terror. Pero no es que los nuevos mutantes tengan ese toque de terror. Sí es cierto que los nuevos mutantes siempre han sido pues como, ay, somos... El tono general de los X-Men. Estamos perseguidos, nos quieren, nos persiguen, tenemos muchos movidas mentales, porque además hay que recordar que es un personaje que no aparecerá aquí. Había otra nueva mutante que era Karma, que también era una especie de psíquica, que bueno, pues que entre Daniel Moonstar y con Karma, la verdad es que había cierto cacao en las historias, en sus mentes, que bueno, a lo mejor se puede dar ese toque de locura que pueda tener la serie, pero bueno, un poco más, simplemente tampoco es que sea una historia de terror lo que son los nuevos mutantes, pero bueno, Fox se ha empeñado en hacer esto y lo va a sacar filón. Yo creo que habría otras cosas antes, quizá, no sé, en Universo Mutante estoy pensando que a lo mejor hubiera sido más idóneo para el tema del terror, es que entonces es que tampoco lo ubico. De hecho, pues estamos hablando de Malicia, que podría haber sido pues ese personaje que estaba. Luego estaba recordando a Selene, perdón, es que no sé, ahora mismo se me están fundiendo los chips, y había dos villanas, la Malicia y Selene. Selene se convirtió en Reina Negra del Club Fuego Infernal, venía creo que de la antigua Roma y absorbe lo que es su poder, absorber los cuerpos para mantener su juventud. Esto creo que era Selene. No sé si estaba Selene y Malicia y luego se dividieron en dos, bueno, no sé, me estoy diciendo un lío, pero sí, esos elementos quizás sean un poco más oscuros. Pero a mí lo que me irrita un poco es que el público en general no sabe quiénes son los nuevos mutantes, no sabe haber ninguna vinculación con los X-Men, que yo creo que es un fallo. Es como al final, pues vamos a hacer una película y otra película. Y es quizá lo que yo critico al universo de los X-Men, que yo creo que X-Men 1 se hizo, luego se hizo X-Men 2, luego se hizo X-Men 3. Obviamente todo está conectado porque son los mismos personajes de la Patrulla X, pero no hay esa figura que he hecho en falta en Fox, como he hecho en falta en Star Wars y como he hecho en falta en Warner, de ese Kevin Feige. Lo siento mucho, digamos, parece que lo santifico, pero ese cerebro que está detrás, que mira, en esta película vamos a hacer esto, porque en esta segunda queremos llegar a esto y en esta tercera queremos mostrar esto. Y yo creo que eso es lo que falta en Fox, ¿no? Yo tuve un atisbo de esperanza cuando vi First Class, porque parecía que era eso. En First Class vamos a hacer una cosa, lo vamos a continuar en la siguiente, en ese día de futuros... me voy a trabar ahora en el título, días del futuro presente o algo así, no lo sé, que también estuvo muy bien, pero luego la cagamos en Apocalipsis y luego la cagamos en Fénix Oscura, ¿no? O sea, es que es lo que me da un poco rabia de lo que ha hecho Fox con los mutantes, ¿no? Y, por ejemplo, cosas que me dieron mucha rabia. Si tú tenías previsto hacer Fénix Oscura, si era una gran película, pues yo creo que no tenían previsto hacer Fénix Oscura, y cuando terminaron la de Apocalipsis dijeron: ¿qué otra historia grande hay de los mutantes? Venga, esta, vamos a otra vez a estropearla, venga, otra más que nos la vamos a cargar. Podrían haber hecho simplemente una escena de postcrédito que al final, tras la lucha con Apocalipsis, pasa algo en el cual, en esa escena postcrédito o esa escena final, la Patrulla X tiene que retornar de alguna forma malísima a la Tierra, y la única forma de salvar a la Patrulla X es que, Dark Phoenix, o sea, bueno, Phoenix, es decir, el personaje que interpretaba a Jean Grey, coja y pues haga ese sacrificio que vimos al inicio de Dark Phoenix, y de repente se queda así ella como un poco, pues, y de repente se vaya viendo, pues, ¿qué le ocurre? Parece que está muerta o no, resurge como pasa en los cómics. ¿Ha muerto? No ha muerto, ha resurgido como un ser más poderoso. Y hubiera estado genial para enganchar con Fénix Oscura, ¿no? Que tienen que montarse una misión de rescate, que bueno, que no sé muy bien, que bueno, que sirve para que los mutantes sean considerados héroes, pero que luego va a durar poco porque luego la van a liar parda para que otra vez sean temidos y odiados porque la lía parda la propia Fénix. Así que, no sé, un disparate. Eso es lo que es mi cabreo en general con la Fox. Pero vamos a volver otra vez a los nuevos mutantes. Y quería enganchar con el Doctor Extraño. Y diréis, ¿y qué tiene que ver con el Doctor Extraño? Bueno, pues bien. El Doctor Extraño es un buen rincón del universo Marvel para hacer cosas de terror. De hecho, esa película, esa secuela, pues se supone que iba a ser la primera película de terror de Marvel Studios,
Porque una cosa súper chula que estamos viendo ahora es que el género de los superhéroes es tan grande, se puede considerar como una especie como de metagénero, que puedes combinar otros géneros. O sea, puedes hacer una película de superhéroes mezclado con el género de comedia. Puedes hacer una película de superhéroes mezclado con el género del terror. Puedes hacer una película de superhéroes mezclado con un thriller. Mola, ¿no? Eso está bien. Y entonces el Doctor Extraño, pues por ese tema de lo sobrenatural, lo oculto y demás, es un lugar ideal para hacer algo de terror. ¿Los nuevos mutantes? No. ¿Por qué? Porque no, son mutantes, ya está, punto. Además son los pupilos, bueno, son como la segunda Patrulla X, es como la Patrulla Junior, la Patrulla X Junior. Es cierto que cuando van creciendo, pues tienen más comedura de coco. Es cierto que la colección, como decía antes, tienen más comedura de coco, pero no es terror. Y si es terror, saca cosas de terror, como por ejemplo es la parte de Magic. Pero para explicar la parte de Magic, me tienes que explicar quién es Magic. Espero que, bueno, todavía no hemos visto. Supongo que la dirán que es el hermano de Coloso. Espero. Pero por ejemplo, ahí sí, ahí podían dicho, pues en el universo mutante se me olvidaba, está todo lo del limbo. Pero es que, ojo, deberíamos explicar o contar esa serie limitada tan maravillosa que era de Magic, que vemos el origen del personaje de Magic, de Illyana, y sería más protagonista que la propia Natalie Moonstar. Ojo, los mutantes tienen historias súper chulas, que la lástima es que obviamente Fox no tenía la parte quizá de Asgard, pero hay que recordar las guerras asgardianas, o sea, ese crossover entre Nuevos Mutantes, la Patrulla X y ¿quién era? Y Alpha Flight, metidos en el reino de Asgard, vamos, de las mejores historias que he leído pues de los mutantes, vamos, es de mis favoritas. Pero ves, todas esas cosas que pueden haber hecho, pues no han aprovechado, van a utilizar esto. Bueno, no me parece mal, pero es que con los personajes no presentados, pues me da un poco de tal. Y vamos un poco al tema del terror. Está bien que se pueda mezclar el género de los superhéroes con otros géneros, pero en su justa medida. Y yo creo que una película de terror con el tema de los mutantes, pues no sé, al final se va a quedar una película de terror sin más. Y la gente al final le da igual si tienen poderes o no. Porque al final va a aparecer una película pues, de terror en la que los protagonistas son aterrorizados y lo que pasa es que son un poco especiales y tienen ciertos poderes. Hay que reconocer que sí que se está viendo bastante bien la caracterización de los poderes. El de Mancha Solar pues parece que pinta muy bien. Magic todo el mundo está flipando. El de Bala de Cañón, no sé, porque se iluminan las manos, bueno, sí, a lo mejor es una manifestación de su poder, habrá que verle si consiguen hacer el efecto Bala de Cañón, que es una de mis incógnitas, y yo creo que Loba Venenosa lo tienen fácil, porque sea una licántropa, una mujer loba, yo creo que es fácil y que va a quedar bien en pantalla. Pero, si haces una película muy de terror, al final la gente va a decir, bueno, hemos visto una película de terror, sí, pero joder, si tienen, no sé, es un poco muy extraño. Y es aquí donde quería hablar del Doctor Extraño, porque habréis oído que, bueno, pues Scott Derrickson, el director de la primera entrega de Doctor Extraño y que iba a dirigir la segunda, ha abandonado el proyecto al parecer por diferencias creativas. Por lo que he podido leer y demás, el tema es que, bueno, él quería hacer una película de terror y en Marvel Studios le han dicho que no. Ahí es donde digo, lo siento mucho, a lo mejor diréis, pues te has equivocado, Edu. Chapó por Kevin Feige, porque yo creo que al final Marvel Studios el único director es él. Y él dirige, manda, ordena y bueno, pues al final evita, porque hay un director de turno, ya como Rian Johnson, y diga, pues ahora pues voy a liar la parda y voy a hacer lo que me salga de las narices, ¿no? Entonces yo creo que pues es lo que iba a ocurrir con Scott Derrickson. Es cierto que esta película, Doctor Extraño, estaba confundido con Ant-Man, que también hubo salida del director. Pues esta de Doctor Extraño, pues él quería hacer, es un director que ha hecho películas de terror y él quería hacer pues una película muy de terror. Y yo creo que Marvel Studios ha dicho que no. Que, ojo, habrá momentos de terror, pero que tiene que seguir siendo una película de superhéroes. Y yo lo siento mucho, esto tiene todo el sentido del mundo. Para empezar, porque el público de Marvel Studios es un público muy amplio que probablemente vaya incluyendo cada vez gente joven y no es quizá muy apropiado meter una historia muy de terror. Tampoco el terror pega. Es que si me estoy pensando, no sé, estoy pensando en un argumento como Expediente Warren mezclado con superhéroes, me parece un poco extraño, o sea, me parece un poco difícil de casar. Entonces yo creo que me suena que puede ser un poco fracaso. Pero bueno, dejemos ahí la historia y yo creo que aquí Marvel Studios sí que acierta con el tema de que, bueno, pues vamos a meter elementos de terror, pero no va a ser una película de terror. Derrickson no le ha gustado
y se ha marchado. Y bueno, pues Marvel Studios yo creo que no tendrá ningún problema para continuar con el proyecto, porque no se habla de retrasos ni nada, y todo parecerá que va a seguir su curso, porque yo creo que ya tienen todo previsto pues, para hablar del multiverso, de esas conexiones con las series de WandaVision y de Loki, y que todo vaya pues genial, ¿no? Vamos, esperemos que vaya genial. Y yo creo que, bueno, pues Nuevos Mutantes es una película de terror, vamos a ver. Y esto me engancha con el siguiente vídeo el siguiente tema que vamos a hablar después, que es con ese cruce de géneros y es hablar del Joker, pero lo diremos, lo voy a adelantar un poco por aquí. Yo al final cuando vi Joker, al final dije, lo de menos es que sea el Joker. La historia que me cuentan, al final me dará igual si me dicen que es el Joker, o es el Pingüino, o es... vale, sí, es cierto que el personaje loco por antonomasia de DC es el Joker. Vale, sí, tenéis razón. Pero bueno, la verdad es que hay otros villanos que están grillados, la verdad. Podría haber sido Dos Caras, podría haber sido el Pingüino... No sé, al final lo que me estás contando realmente no tiene mucho que ver con el mundo de superhéroes. Entonces podías haber hecho una película y ni siquiera está ambientada en el mundo de superhéroes. Y yo creo que la película hubiera gustado mucho, ¿no? Porque la calidad de interpretación de Joaquín Phoenix es enorme. El tema pues ha sido bastante bien pillado por ese movimiento de antisistema, de luchar contra el poder establecido y tal. Y bueno, pues ahí la cosa pues ha funcionado bien. Y bueno, quizá pues el tema de Joker ha añadido un plus, porque el Joker, hay que recordar, es un personaje muy conocido, a diferencia de los Nuevos Mutantes. Es decir, ese plus que tiene el Joker no es el plus que va a tener los Nuevos Mutantes en una película de terror. Entonces yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Si querías hacer una película de terror, vale, muy bien, pero los Nuevos Mutantes a mí no me parecía lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Habrá que ver la peli, porque yo creo que ante todo hay que dar una oportunidad a las cosas. Y como siempre decía al principio, yo creo que hay que respetar a todos los creativos. Es muy difícil crear. Y a mí a no ser que demuestre que lo que hace ese creador es un cachondearse de nosotros de una forma abierta y que se le pille, aunque hagas un bodrio, pues mis máximos respetos. Así que sin más lo dejamos aquí, cerramos este segundo vídeo y entramos en el tercero a ver si me da tiempo a hacerlo. Un saludo, hasta luego.